Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a la final del reto Foro Nacional de Economía y OR Equidad. Este es el último evento de la 18ª versión del foro de este año. Yo soy Felipe Torres, junto a María Camila Jiménez, Silvia Ortiz y Juan Sebastián Lima, hacemos parte de la Junta Directiva del Foro Nacional Estudiantil de esta versión 18ª. Hoy veremos las propuestas de política pública de los 5 grupos finalistas, que fueron seleccionados entre más de 40 grupos y 150 estudiantes. Cada finalista presentará ante el jurado su propuesta de política pública, que estará enfocada en capital humano, que contempla los temas de salud o educación, o de entorno de negocios, donde se encuentra el mercado laboral y finanzas. A cada grupo le fue asignada una región de Colombia, según están planteadas por el sistema de regalías del DNP. Antes de continuar, queremos agradecer a todo el equipo de Equidad, encabezado por el profesor Andrés García, por habernos acompañado en todo el proceso que ha tenido este reto. A su vez, queremos darle las gracias a los profesores Andrea López, Paul Rodríguez, Mateo Uribe y Santiago Ortiz de la Facultad de Economía por habernos ayudado en la calificación de los trabajos y la selección de los 5 finalistas de esta etapa. A continuación, le doy la palabra a Camila Jiménez, quien presentará a los protagonistas de hoy. Bueno, nuevamente quisiera darle la más calurosa bienvenida a todos nuestros asistentes, felicitar a los finalistas por sus destacados trabajos y por aceptar el reto de investigar, de aprender cosas nuevas, de enfrentarse a problemáticas reales de nuestro país y realmente el reto de proponer soluciones innovadoras para resolver estas problemáticas. También queremos agradecer a nuestro panel de jurados por su disponibilidad y por su apoyo en este proyecto. Hoy en el panel de jurados nos acompañan Andrés García Suaza, coordinador del macroproyecto UR Equidad, investigador y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Luis Armando Galvis Aponte, investigador principal del Banco de la República, cuyo trabajo se ha concentrado principalmente en las áreas de econometría, análisis espacial y econometría espacial. Y Ana García Hernández, investigadora postdoctoral de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, cuyo trabajo se ha centrado principalmente en las brechas de género. Por otra parte, nuestros finalistas son para el equipo CAR 5, Marcos Alberto Pirachicán Torres, Omar Casallas Rodríguez, Andrés García Martínez y Carol Prada Camacho, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, a quienes se les fue asignada la región Caribe. Para el grupo Llanos 1, Andrés Galeano Salgado, Mateos Contreras, Fabiana Acuña y Sofía Sequera, estudiantes de la Universidad de los Andes. Para el equipo Llanos 4, Nicolás Lara Villarraga, Andrés Madero, Andrés Rubio y Catalina Huitrago Garzón, estudiantes de la Universidad del Rosario. Para el grupo Pacífico 5, Daniel Eduardo Franco, María del Pilar Rojas, Felipe Ruiz Bendía y José Elías Durán, estudiantes de la Universidad de los Andes. Y finalmente, para el grupo Pacífico 6, María Laura Gutiérrez, Rafael Martínez, Angie Benavides y Alejandro Ortiz, estudiantes de la Universidad del Rosario. Listo. Entonces, antes de comenzar, recordemos rápidamente la metodología de esta sesión. Cada grupo tendrá máximo 10 minutos para sustentar y por medio del chat de Zoom les comentaremos cuando les queden 2 minutos. Luego de la sustentación de todos los grupos, el jurado tendrá un espacio para hacer, de cada grupo, el jurado tendrá un espacio para hacer una pregunta o una precisión respecto a la sustentación que ha hecho previamente el grupo. Y luego de la presentación de los 5 equipos, el jurado tendrá un espacio para deliberar y escoger al ganador de este reto que será anunciado en este mismo espacio. La evaluación de estas exposiciones será bajo 4 criterios: la claridad y credibilidad de la exposición, análisis de la problemática, la factibilidad y viabilidad de la propuesta, y finalmente el impacto de esta propuesta. Y sin más preámbulos, el orden de la sustentación se dará por orden alfabético. Entonces comenzaremos con el grupo Caribe 5, después Llanos 1, después Llanos 4, y finalmente con los Pacíficos, Pacífico 5 y Pacífico 6. Así, comencemos por favor con el grupo Caribe 5. Entonces, pueden compartir pantalla si gustan y tienen la palabra. Apenas comiencen, empezamos a contar los 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, entonces permíteme un momento, nos adecuamos. Listo, muy buenos días. Nosotros somos el grupo CAR 5. Vamos a hablar sobre la educación y la resignificación de Montes de María. Siguiente diapositiva, por favor.
Nuestra política pública tiene como base que la educación es una herramienta para cambiar el futuro. Es por ello que entre tantos espacios dentro de la región asignada, nos interesó tanto el caso de Montes de María, debido a que todo el potencial dentro del territorio y de sus habitantes que viven en esta subregión se ve mermado por la violencia, la pobreza, por la corrupción, por la falta de oportunidades y por el abandono mismo del Estado. Estas problemáticas se ven evidenciadas también en la poca representación política que tiene este territorio, porque los pocos fondos que reciben son por proyectos nacionales, no íntegros o atacando a las problemáticas principales de la región, como lo son los programas de jóvenes en acción o el PAE, por lo que de parte del Estado no hay soluciones concretas frente a problemáticas educativas. Es ahí cuando la propia comunidad, mediante proyectos pequeños, intenta solucionarlos, pero estos proyectos no tienen grandes alcances justamente por la poca financiación o los problemas de organización e integración. Ahí es donde solucionan estas falencias la estructura y los objetivos de nuestra política pública, al trabajar desde la equidad como una base, conectando la educación de instituciones con una calidad líder en el país con las costumbres, la cultura y la comunidad de esta subregión, tratando de la mano con la gente, aumentando asimismo la calidad de las instituciones de Montes de María y a su vez reduciendo las brechas educativas entre regiones dentro del país, acortando asimismo la desigualdad dada en la región por los conflictos y la violencia. Listo. Para conseguir los objetivos propuestos, diseñamos dos estrategias que buscamos implementar durante al menos 10 años. Es decir, esta política se va a enmarcar en la implementación de los acuerdos de paz, ya que sería un grave error desconocer que la región de Montes de María fue y ha sido un escenario particularmente afectado por los fenómenos de violencia que se vivieron, que se viven aún en Colombia, y que esta situación particular de vulnerabilidad nos lleva al contexto en el que se enmarca esta región y pues con los indicadores que se mostraron anteriormente. La primera estrategia la denominamos educación productiva y busca integrar a la comunidad en general, adultos, adultos mayores, con jóvenes de los colegios oficiales de la región. ¿En qué sentido? En la formulación y puesta en marcha o fortalecimiento de proyectos productivos que permitan una retroalimentación de saberes entre las nuevas generaciones y los adultos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se va a establecer una cátedra en los colegios a la que no solo van a asistir estudiantes matriculados, sino que las personas externas que deseen inscribirse también lo podrán hacer. Allí se van a abordar 3 módulos que los estudiantes noveno, décimo y 11 van a cursar, y un proyecto transversal por grupos que tengan esta característica intergeneracional. Los módulos van a ser economía social y solidaria. En esta se va a presentar modelos de desarrollo alternativos que tengan un enfoque sostenible, comunitario y medioambiental. El siguiente módulo será un módulo de administración agropecuaria y finanzas, en donde se van a desarrollar habilidades que permitan proponer, plantear y gestionar proyectos. Y el último será un módulo teórico-práctico. El internet Disculpen, creo de que Andrés. perdimos a nuestro compañero. Sí, Sí, Natalia, si creí que quieres había puedes sido continuar, yo. por favor, con otro espacio y después rescatamos la parte de Andrés y Gusán. Sí, perfecto. Si quieres, Marco, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tras el conflicto armado, la guerra invadió todos los espacios de la comunidad de Montes de María. Las escuelas normalmente dedicadas para educar fueron espacios tomados por los actores armados para el reclutamiento y la violencia. De este modo, la segunda estrategia de nuestra política pública busca crear espacios de reconciliación y sanación para reconstruir a través de la memoria la historia de la región. Así se plantea la creación de una cátedra de historia de la región, que era parte del currículo de las instituciones educativas, y será al menos una vez por trimestre. En ella serán protagonistas los habitantes de la región, quienes contarán sus vivencias durante el conflicto armado. Con esta estrategia se busca propiciar una cultura de paz mediante el diálogo dentro de la comunidad y resignificar estos espacios que fueron tomados por la violencia. Esto, pues en países que han sufrido periodos de conflicto, el trabajo en comunidad ha sido una herramienta para reconstruir el tejido social y a su vez este enfoque busca el desarrollo de capacidades psicosociales para vivir en armonía con los otros. Felipe, ¿ya volviste? Quedaste en el último módulo. Ok, qué pena con ustedes.
Entonces, el último módulo, pues va a ser un módulo teórico práctico, les contaba, y va a incluir la puesta en marcha del proyecto que se ha venido trabajando durante los módulos anteriores y contará con una capacitación técnica específica en cada uno de los proyectos. Adicionalmente, pues queremos resaltar que para la consolidación de los contenidos programáticos específicos de cada uno de estos módulos, se va a contar con el apoyo de instituciones como el SENA, se va a invitar a universidades del Caribe y sobre todo va a tener la participación de las juntas de acción comunal de los municipios, pues digamos porque buscamos que esta estrategia responda de manera integral a las necesidades del territorio. También pues se va a contar con la parte del dinero que se busca entregar como incentivo a los proyectos, vendrá del Fondo Emprender del SENA, porque pues digamos esta va a ser la institución digamos que va a servir como articulación para la puesta en marcha de la estrategia, de esta política. Bien, respecto al impacto, esperamos que los primeros 3 años sean beneficiados de manera directa cerca de 19.000 estudiantes, quienes son actualmente los que cursan grados noveno, décimo y 11. A su vez, la integración de 278 asistentes, quienes harán parte de la población rural para dictar estas cátedras de historia. Ya en un horizonte de 10 años esperamos que cerca de 160.000 habitantes, quienes corresponde a cerca del 44% de la población de la región de Montes de María, eh, tengan un impacto indirecto por medio de la irrigación de saberes transmitidos desde estos estudiantes de últimos grados. La aplicación de la política reduciría significativamente la brecha en formaciones de capital, lo que mejoraría las condiciones de equidad. Sobre la factibilidad y viabilidad, respecto a la viabilidad financiera, inicialmente estimamos un presupuesto de 30.000 millones de pesos, pero dado que no tenemos acceso a una lista de servicios o tecnologías en educación, luego de estudiar esta cifra creemos que es un monto sobreestimado y que nos permitiría cubrir los rubros más importantes para la viabilidad de la política, que serían las capacitaciones de docentes, pago a los asistentes de cátedra, la adecuación de los espacios, salidas de campo y o financiación de proyectos. Claro, hay que destacar que la propuesta trabajará conjuntamente de la mano con instituciones educativas públicas y privadas ya existentes. Por lo tanto, lo primordial aquí es que se prioricen y se mantengan los recursos a estas instituciones para un pleno funcionamiento. Respecto a la viabilidad jurídica, encontramos que no existen limitaciones jurídicas, es decir, la propuesta no va en contravía de ninguna legislación vigente. Ahora, para que la ejecución del proyecto tenga los impactos esperados y sea exitosa, es necesario contar con una participación activa de toda la comunidad. Por tanto, una posible limitación de la política pública es que las personas no quieran ser parte del proyecto. En consecuencia, se plantea que la comunidad haga parte de todo el proceso de la política pública y que ésta se adapte a las necesidades de la población a lo largo de su ejecución, y por eso se van a dar incentivos eh, financieros y se va a pagar por la participación de estas personas en la política pública. Además, debido a la larga duración del ciclo de formación productiva, que es de 3 años, la deserción estudiantil menguaría los impactos del proyecto. En ese orden de ideas, es fundamental dar continuidad a programas como el PAE y Familias en Acción, que disminuyen la probabilidad de deserción de los y las estudiantes. Por último, la corrupción disminuiría la eficiencia y generaría inconvenientes en la ejecución. Por ello, se necesita que existan cláusulas para las instituciones y canales seleccionados que los hagan responsables de llevar a cabo la correcta implementación de los pilares del proyecto. Finalmente, y a pesar de estas limitaciones, las estrategias expuestas cumplen con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad que existen entre la región de Montes de María y el resto del país, aumentar la calidad educativa y reconstruir el tejido social. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Natalie, Felipe, Marcos y Omar por su presentación. A continuación vamos a abrir un espacio para los jurados, así que aquel jurado que desee participar, por favor levante la mano y demos el espacio para que haga una pregunta al grupo o una apreciación. Vale, Ana levantó la mano primero, entonces escuchamos a Ana y después participamos con Andrés.
Hola, muchas gracias a todos. La presentación fue muy interesante y el tema también muy oportuno. Precisamente yo tengo investigación también en temas de educación y uno de los temas que tratamos es el transporte a los centros educativos. Entonces quería preguntar cómo piensan que el transporte a centros educativos en esta región o en este contexto puede ser una barrera y si han pensado cómo integrar este problema o esta barrera dentro de su programa. Gracias. Gracias, Ana. El grupo puede responder. Claro que sí. Como tal, pues una de las grandes limitaciones que se tienen en las zonas rurales es las distancias que hay entre los hogares de los estudiantes y pues las escuelas. En ese orden de ideas, esta sería una gran limitación para que los estudiantes pues se mantengan a lo largo del programa y por eso planteamos una de nuestras limitaciones como la deserción estudiantil. Porque gran parte de las personas abandonan también porque tienen que durar mucha parte de su día desplazándose desde sus hogares hasta las escuelas. En ese orden de ideas, por eso, como parte de los viáticos y, bueno, de toda la financiación, se plantea que haya una financiación en las salidas de campo, que las cuales incluye el transporte, para que no haya como limitaciones en este aspecto. Y por eso también se plantea que se fortalezcan programas preexistentes como Familias en Acción, el PAE, y pues claramente estos subsidios para el transporte y otro tipo de ayudas, subsidios por parte del Estado para que no haya limitaciones y que los estudiantes puedan asistir a las instituciones educativas. Adicionalmente, a mí me gustaría agregar otra cosita, qué pena, y después, digamos, como lo mencionamos hace un momento, digamos que nuestra política pública va también en línea con la implementación del acuerdo de paz y digamos que uno de esos puntos o digamos de la legislación que se sacó en torno a esto es el de transporte escolar rural y siento que pues digamos este programa iría de la mano con esta estrategia que ya digamos es un proyecto de ley muy importante que está en marcha, entonces digamos que iría como en ese sentido. De acuerdo, gracias, Natalie y Felipe. Andrés, por favor, puedes hacer tu pregunta. Gracias, Felipe. Felicitaciones por la presentación, muchachos. Les quisiera preguntar algo adicional. La parte de factibilidad se concentró mucho como en el tema financiero, ¿cierto? Que tiene unos costos, pero también parte del éxito de este tipo de programas es cómo involucrar la comunidad. De manera muy acertada, ustedes dicen la comunidad debe estar, pero a veces afrontar esos enfoques o esos contextos rurales no es tan fácil. Desde el punto de vista de los, digamos, suponiendo que exista el dinero, desde la perspectiva de factibilidad, ¿qué otras barreras adicionales identifican ustedes para ese trabajo específico en un contexto rural, con los impactos que ha tenido el conflicto, la pobreza, que tal vez no hay una presencia tan, digamos, explícita de actores como puede ser el SENA y otras instituciones que pueden habilitar el trabajo que se puede hacer allí? ¿Cómo visualizan ustedes esos temas adicionales más allá de lo netamente financiero, desde el punto de vista de factibilidad? Sí, Andrés, justamente nosotros también en todas las limitaciones y los posibles problemas que enfrentaría nuestra política pública, tenemos en cuenta que pues al ser, digamos, un sector rural y no solamente un sector rural, sino un sector con una historia llena de conflicto, con una historia también dentro de la región misma que es el Caribe, dentro de que se ha llenado de corrupción, que se ha llevado, digamos, con otros problemas por parte del Estado, nos dimos cuenta que una aproximación por parte del Estado no es suficiente, porque digamos en esos sectores más alejados, digamos, del el centro, digamos, de donde están los poderes políticos como más concentrados, es muy difícil que se lleguen, digamos, a políticas concretas y a soluciones concretas que tiene la misma comunidad. Por eso fue que decidimos trabajar con la misma comunidad para saber qué problemas tiene, para escucharlos, porque no es simplemente, digamos, como llegar a decir, ellos tienen estos problemas, sino a escuchar qué necesidades se tienen. Entonces, es ahí por eso que también se trabaja de la mano de instituciones educativas de calidad, digamos, pues, super, entre comillas, superior
o que ya tienen un recorrido para que sea trabajar desde la educación para la educación. Ahí es entonces, digamos, donde asumimos esa limitación de que el Estado no puede llegar, digamos, a todos los territorios del país, y por eso también incluimos a instituciones privadas para que sean ellas las que ayuden a financiar esa educación, porque como también mencionamos en la presentación, un pilar muy importante es la educación para poder llegar a ese desarrollo en esta subregión. Listo, ahí para complementar a Omar, digamos en las zonas rurales hay un grave problema, como aparecía en una de las diapositivas, de pobreza multidimensional. Esto conlleva a problemáticas pues graves en los hogares, porque pues los niños van a tener que decidir, e incluso en algunas ocasiones, si tienen que abandonar el colegio para generar mayores ingresos para su hogar, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, por eso se plantea que haya una financiación también y unos subsidios para esos jóvenes que van a participar en el programa, y también una financiación de los proyectos productivos por parte de la política pública. Entonces, eh, usted tiene toda la razón. Hay muchísimas problemáticas socioeconómicas que impedirán en la factibilidad y la implementación de la política pública, pero pues vale la pena llevar a cabo una política pública que no solo busca una mayor equidad y una mayor calidad educativa, sino que además pues genera una reconstrucción del tejido social en la comunidad. Muchas gracias, Natalia y Omar. Y finalmente escuchamos a Luis Armando con su pregunta. Gracias, felicitaciones por la presentación, bastante bien coordinado el equipo. Solo quería consultar un poco, o sea, ¿qué han pensado? Y creo que la respuesta de Natalie está un poco en línea con lo que yo iba a preguntar, era precisamente como esta política está muy enfocada como ya en jóvenes, pero ¿qué pasa, digamos? O sea, tenemos que pensar que hay chicos que desde los mismos indicadores de pobreza multidimensional ya uno ve que trabajo infantil en estas zonas es bastante, digamos, arraigado. Entonces son jóvenes que tienen que retirarse del sistema educativo en muchos casos y pues no van a tener posibilidades de llegar a recibir algún tipo de apoyo de esta política porque ya está enfocado es en personas que han terminado, digamos, algún ciclo educativo. Entonces, ¿cómo de pronto pensar en que esto sea extensivo también a que los podamos ir reclutando y formando, digamos, desde más, una etapa más temprana? Esa sería mi pregunta. Claro que sí. Bueno, o sea, como les comentábamos, nuestra política pública se basa en dos estrategias. Una, la de educación productiva, y otra, la de resignificación de espacios, que incluye una cátedra de historia de la región. En ese sentido, la cátedra de historia de la región es una cátedra que va dirigida a toda la comunidad educativa. Así que a partir de los grados inferiores, pues se va a ver resultados a partir de este enfoque, y además, pues en estas cátedras de historia de la región también se podría dar como una promoción para que los y las estudiantes participen en su futuro en la cátedra de educación productiva. Agregando también a mi compañera que viene contigo, nosotros también al pensar en la factibilidad, no solamente como financiera, sino también, digamos, en la estructura misma de la política, pensamos cómo no hacer, digamos, que el presupuesto que necesitamos para implementar esta política interfiriera con otras políticas públicas dentro de la misma subregión. O sea, estas teniendo en cuenta, digamos, todo el proceso que también va en cuanto a lo que decía Ana García, de la jurada, que no, con problemas, digamos, como de infraestructura. Entonces, ahí ya es, digamos, no solamente con la infraestructura, sino también con esta posible deserción, las cuales también vamos a tener en cuenta los espacios, vamos a tener en cuenta también a todos esos jóvenes que están trabajando o que ni siquiera pueden trabajar. Entonces se va a tener también en cuenta ellos, y esto no va a interferir, digamos, en los demás políticas para que entonces se puedan atraer a más jóvenes y que estos jóvenes, tal y como lo vimos en la investigación,
después no tuvieran una deserción por cuestiones de violencia, por cuestiones meteorológicas que también son problemas en espacios rurales. Entonces, para poder atraerlos y que se mantengan en estas instituciones educativas y puedan desarrollarse y ayudar a la misma comunidad. Bueno, ahora sí, muchas gracias Natalie y Omar. Gracias al jurado por sus preguntas. Ahora le doy la palabra a Camila para que introduzca el siguiente grupo. Bueno, el siguiente grupo a presentar es el grupo Llanos 1, que está compuesto por Andrés Galeano, Mateo Contreras, Fabián Acuña y Sofía Sequera, estudiantes de la Universidad de los Andes. Entonces, por favor, compartan pantalla. Eso. Entonces, bueno, recuerden, cuentan con 10 minutos. Cuando falten 2 minutos les vamos a avisar por chat para que estén pendientes. Y al final la ronda de preguntas de los jurados. Su tiempo empieza apenas el primero de ustedes empiece a hablar. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas presentes. Nosotros vamos a presentar el proyecto de política pública Peces y Hortalizas. Esta es una propuesta de seguridad alimentaria y nutricional, pues nosotros nos estamos basando en el enfoque de capital humano, salud pública, en el que pues vamos a trabajar en la región del Casanare, en los llanos. Pues, sigue mi equipo. Eso, ahora en el contexto tenemos que el Casanare es uno de los 4 departamentos que conforman la región de la Orinoquía y uno de los más afectados por el conflicto por diferentes actores armados que se han disputado ese territorio. Debido a esto se evidencia un incremento de las desigualdades económicas que ocasiona un deterioro en el bienestar de las personas. Y eso está directamente relacionado a condiciones de desnutrición, pues hay una carencia en recursos económicos para obtener estos alimentos. Al haber conflicto, la incertidumbre genera pues, una interrupción en la debida seguridad alimentaria, pues debido a que se afecta la disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos y su aprovechamiento. Es por esto que, bueno, elegimos este departamento porque junto al Bichada y al Arauca superan en términos relativos a las prevalencias más altas de desnutrición en el país en comparación a La Guajira. Esto es alarmante debido a que, pues, en primer lugar, es clave el tener seguridad alimentaria y esta se define por la FAO como el acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias. Por lo anterior, pues, la inseguridad alimentaria se debe analizar como un problema con razones políticas y de irregularidades en los sistemas de producción bueno, así este documento pretende establecer una solución de política pública respecto a la inseguridad alimentaria en el Casanare, enfocado en víctimas del conflicto armado. Ahora bien, para las causas de este problema encontramos que es clave identificar que la inseguridad alimentaria es un producto del desplazamiento de las poblaciones y la violencia, dado que se interrumpe el acceso a recursos económicos obtenidos de actividades productivas perdidas por el desplazamiento. Se tiene también que denotar que, bueno, el problema de inseguridad alimentaria no está directamente relacionado con la baja oferta de alimentos, sino también con la incapacidad de acceder a estos mismos por la falta, otra vez, de recursos monetarios. Y por último, pero pues también es muy importante identificar la degradación ambiental, desatención a zonas rurales y discriminación institucional. Bueno, en cuanto a las alternativas y soluciones que ya se han planteado en este tema, encontramos pues los niveles nacional, regional e internacional. Entonces iniciaré contándoles un poco sobre lo que es el nivel departamental, regional y el nacional. A nivel departamental encontramos el plan de seguridad alimentaria y nutricional de Casanare, que está planteado entre un periodo de tiempo del 2012 al 2032, que está enfocado en proyectos y programas que lo que buscan es proteger la canasta básica alimentaria de la población campesina y promover proyectos municipales productivos que garanticen seguridad alimentaria y nutricional. Y además, al revisar políticas ya regionales, lo que encontramos es que estas tienen un enfoque en causas que son más inmediatas de la inseguridad alimentaria y nutricional, y no tanto en algunas causas estructurales o que permitan ver soluciones a largo plazo. Y a nivel nacional se encuentra lo que es la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es el COMPE 113 de 2008, pues que da unos lineamientos muy generales para hacer política pública en términos de seguridad alimentaria y nutricional. Y al respecto de este documento, pues hay una evaluación realizada por una firma consultora que se llama G-Exponencial en el año 2015, que concluyó que pues hay algunas mejoras en seguridad alimentaria y nutricional gracias a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria, pero persisten algunas deficiencias en lo que es el acceso, que es uno de los problemas que nosotros buscamos atacar a través de esta propuesta que estamos haciendo. Y también una de las cosas que hacen falta en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria es el enfoque en poblaciones vulnerables como las víctimas de conflicto armado, porque no suelen ser tenidas en cuenta a la hora de realizar las mediciones.
A nivel internacional, pues nosotros tenemos también estudios cualitativos que hicieron el National Health American Research Council de Australia, en el cual nos muestran que es necesaria la investigación cualitativa cuando estamos hablando de seguridad alimentaria para nosotros encaminar el conocimiento, el ego que tiene la población. Generalmente en ese estudio se habló de población vulnerable y hacer política pública alimentaria sostenible en el futuro. Y vamos a hablar de la influencia también de la Global Development Center, que fue uno de los primeros pasos que han hecho sobre acuaponía, que es un concepto muy importante que lo veremos más adelante, como medida de seguridad alimentaria en países en vía de desarrollo. En este caso, pues fue un proyecto implementado en Lagos, Nigeria, que fue bastante crucial para nuestra investigación, pero que tuvo como principal falencia el hecho de que no se crearon las institucionales, del cual vamos a hablar más adelante. En este sentido, la propuesta de política pública es una estrategia de autosuficiencia y seguridad alimentaria y nutricional basada en la acuaponía. Para esto se propone un proyecto de autosuficiencia basado en técnicas de acuaponía para suplir las necesidades en corto y mediano plazo de las personas víctimas del conflicto armado en el Casanare. En este sentido, la primera etapa es la construcción de la estrategia. Es preciso crear una política alimentaria que tenga como eje principal incorporar la cultura y los hábitos alimenticios de las personas. Por esto es fundamental encontrar un medio que permita conocer las necesidades puntuales de la población. Por esto escogimos las entrevistas semiestructuradas, puesto que a través de estas y a través de los datos recolectados en estas, permitirá un posterior análisis de los datos cualitativos y nos permitirá tener insumos que logren que la política tenga concordancia con las necesidades y deseos de la población, que es objetivo de la intervención, pero también con los estándares nutricionales que se busca garantizar. Al utilizar estos enfoques de diseños que se basan en las aportaciones de distintos actores estratégicos, o sea, las familias de conflicto, ayuda a desarrollar políticas públicas que tengan una base más amplia, sean más inclusivas y estén mejor orientadas a las necesidades de los ciudadanos. Posteriormente se va a hacer una creación de alianzas entre el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura y Gobernación de Casanare, las alcaldías de los municipios pertinentes y la Federación Colombiana de Acuicultores. Esta creación de alianzas es primordial pues para crear un plan de acción concreto donde se puedan materializar las acciones de políticas públicas. Es necesario este esfuerzo conjunto y la coordinación entre estas entidades para hacer la transferencia de conocimiento debido al proceso de la acuaponía. Bueno, nosotros le estamos hablando de acuaponía, pero no nos han explicado qué realmente es. El proyecto de acuaponía lo que queremos hacer es que esto es un sistema de 2 niveles, en el que mezcla hidroponía, que son cultivos sostenibles que están bajo un sistema de irrigación en ciclo de agua, y un cultivo de acuicultura. ¿Qué es lo que hacemos esto? Generalmente utilizamos unos tanques en el cuales usamos unas bombas que hacen y simulan el ciclo de nitrógeno para tener en el mismo espacio cultivos como por ejemplo este permite gran variedad, como son lechugas, tomates, hasta alimentos más grandes como sandías, y abajo, en la parte de abajo, cultivos de peces como la carpa, que son de alto nivel nutricional. Esto nos aporta demasiado porque, como hemos visto en estudios como el que pusimos acá de Maldonado, que ya han hecho trabajos de campo en Yopal sobre procesos de acuiponía, ayudan a a respetar la soberanía alimentaria, el hecho de que estas personas también tengan la decisión de qué consumir, pero también le estamos dando la oportunidad de que ellos siembren y coman y tengan una forma de autosostenerse sin necesidad de estar en otros proyectos como son la hidroponía, que requiere un poco más de tiempo para el cultivo, o de agricultura pues, de autosuficiencia, que lo cual nosotros estamos tratando de no implementar, porque pues, nosotros sabemos ya las deficiencias que puede tener la agricultura de autosuficiencia. Entonces, lo que usamos en el paso número 3, siguiente diapositiva, es que la entrega de insumos. ¿Qué insumos? Pues estos generalmente se necesitan tanques plásticos, paneles solares, cultivos de alevines, que generalmente no son sostenibles para que ellos mismos puedan adquirir. Entonces, por lo que nosotros las alianzas institucionales son para que nosotros podamos entregarle los insumos a estas personas y generar talleres de capacitación para que esto no sea solo una medida de corto, mediano o largo plazo, sino que estos insumos puedan utilizarse por su vida útil, que generalmente es de 10 a 15 años, lo cual lo hace muy viable para que estas personas puedan tener cultivos de su propia manera y tener cultivos que puedan aportar nutricionalmente y evitar la inseguridad alimentaria en el casanario. Entonces,
Sí, bueno, en cuanto a la factibilidad social, creemos que hay bastante viabilidad social en la medida en que incluimos a la población desde la primera etapa de nuestra política pública, porque desde el inicio estamos buscando, a través de las entrevistas semiestructuradas de las que les habló Sofía, incluir a la población en la co-construcción de la política con el fin de conocer sus necesidades y no solo conocer cómo, qué es lo que les gusta comer o qué están acostumbrados a comer, sino cómo distribuyen los alimentos en su hogar, dónde los consiguen, de qué manera los consiguen, cuándo les cuestan, que eso nos permite tener un panorama mucho más amplio de las variables sociales que influyen al momento de determinar problemas como lo son la seguridad alimentaria y nutricional. En cuanto a lo que es ya la viabilidad legal, pues creemos que esta propuesta contaría con el respaldo de distintas normativas que ya se han promulgado en el país que tienen que ver con este tema, como es el COMPES que ya les mencionamos 113-2008, el decreto 3039-2007 y pues el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Casanare. En cuanto a la financiación, encontramos que en términos internacionales la FAO ha promovido diferentes proyectos para mejorar la seguridad alimentaria en diferentes continentes y es considerada como una organización clave para llevar a cabo esta política pública. También de forma nacional encontramos que el gobierno puede canalizar recursos a través del Plan Nacional de Salud, el Presupuesto General de la Nación, incluso a través del ICBF, que ha promovido bastantes proyectos en este tema, especialmente en primera infancia, y finalmente, pues en términos regionales, se pueden hacer regalías con destinación específica para la salud pública, junto al presupuesto departamental. Ya para terminar, los impactos de esta política tendrían que ver primero en que a mediano plazo se pueden crear las bases para fortalecer programas innovadores como este que tengan el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria y nutricional, especialmente en poblaciones vulnerables como en este caso es las víctimas de conflicto armado, pero el impacto más importante es que creemos que esta política tendría un impacto muy positivo en la medida en que crea oportunidades de generación de ingreso para las familias víctimas de conflicto armado y además les garantiza pues como una medida de autosustentabilidad en la que pueden basar su alimentación y pues generar seguridad alimentaria y nutricional. Y eso sería todo. Muchas gracias a Andrés, a Mateo, a Fabián y a Sofía. Ahora vamos a pasar a las preguntas del jurado. Entonces, por favor, los miembros del jurado alcen la mano y damos la palabra, digamos, conforme alcen la mano. Entonces, primero vamos con Luis Armando y luego seguimos con Andrés García. Hola, gracias por la presentación. Quería pues preguntar, yo veo que esa infraestructura se ve como un poquito costosa, armar un tanque de esos, y por el tamaño que se ve no parece que produjera uno mucho pescado de muchos hortalizas o verduras ahí en ese espacio. Y pensando que en los llanos, la tierra, digamos, no es que sea realmente un recurso escaso, digamos, ¿qué sentido tendría en una política como esta donde uno puede pensar, digamos, aquí haciendo un abogado del diablo, como que en vez de gastarse plata en estos tanques, pues tenemos bastante superficie para cultivar frutas, hortalizas, demás, y también donde armar unas piscinas para cultivar las carpas? Entonces, no sé, digamos, desde ese punto de vista, si en realidad como que costo-beneficio ahí, o sea, sería mucho mejor utilizar lo que ya tenemos que invertir en una solución como esta. ¿Qué piensan al respecto? Sí, tengo la palabra. Yo quisiera responder esa pregunta reconociendo que sí, nosotros sabemos que el proyecto por lo general sí tiene un costo bastante alto. En una de las bibliografías que nosotros incluimos, que pues por tiempo no abordamos, se han hecho estudios sobre la viabilidad económica de la compañía en países en vía de desarrollo. Entonces son conceptos, sabemos que la compañía de por sí son proyectos costosos, por lo que requiere estas tanquetas de agua, unos filtros de agua y unas bombas, que generalmente son pues, imprácticas. Tú mismo lo dijiste que nosotros tenemos en el Casanare bastante tierra y bastante lugares como para tener otros proyectos. Lo que pasa es que nosotros identificamos que en la población, las víctimas de conflicto armado, pues hay unas dificultades para el acceso a la tierra, que es muy claro en el Casanare, y aparte que nosotros sabemos y entendemos que muchas de estas personas están acumulándose en las cabeceras municipales. Estamos hablando de Yopal, estamos hablando de Maní, estamos hablando de otras cabeceras municipales en donde la acuaponía sí es pues una medida viable en el sentido de que la mayoría de estas personas no están teniendo el acceso a la tierra que deberían o pues que pues podrían, y sí están teniendo pues un espacios reducidos en las cabeceras municipales en donde estos proyectos sí les puede dar una autosustentabilidad en términos de alimento. También me hablas como
de que no hay mucho espacio, pues generalmente estos proyectos son sustentables, entonces por lo general se espera que estos proyectos sí hagan una masa nutricional lo suficientemente alta para aguantar mensualmente lo que se están pidiendo las familias, aparte que no se está pensando tampoco como algo que reemplace totalmente la dieta de estas personas, sino que sean complementos que realmente aporten en contenidos no solamente nutricionales en términos de los vegetales o las frutas o las hortalizas que se estén sembrando, sino también en términos de proteína o calóricos en el término de la acuicultura. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que era una medida viable en términos de, también del acceso que nosotros tenían estas personas de conflicto armado en términos sociales, y no solamente eso, sino en las condiciones actuales de esta población en el Casanare. Listo, muchas gracias, Fabián. Si no tienen nada más que complementar, seguimos con la pregunta de Andrés García. Gracias, María Camila. Muchas gracias por la presentación. La pregunta iba también un poco en la línea de Luis Armando, pensando en la vocación productiva de la región es bien importante, a qué se dedica, porque pues igual cambiar, digamos, de un tipo de producción específica a adaptar la acuicultura, pues puede ser algo complejo también desde el punto de vista de la estructura productiva de la región. Entonces, ver si de pronto ustedes analizaron un poquito eso, la vocación productiva, de pronto tienen información al respecto de a qué se dedica la región. Y hay un antecedente bien relevante, ustedes mencionaban un trabajo de Maldonado, Maldonado 2018, si no estoy mal. Pues seguramente hay unos aprendizajes ahí importantes y una línea base con la cual entender si el proyecto funciona o no. Parte de la problemática de implementar política pública es que a veces se adapta un paquete, digamos, un paquete tecnológico, o por así decirlo, de un lugar a otro sin entender como la particularidad del territorio. Por acá hay ya un antecedente bien relevante que es ese trabajo. ¿Qué aprendizajes hay de ese trabajo que ustedes hayan adaptado dentro de la propuesta que ustedes están haciendo? Listo, muchas gracias por la pregunta. Nosotros usamos bastante ese trabajo porque fue un trabajo bastante innovador que nos ayudó a entender que la compañía sí era un proyecto viable para el Casanare, sabiendo que este proyecto fue generado en Yopal y tuvo una acogida bastante favorable. Este proyecto se hizo especialmente con mujeres casas de familia, si no estoy mal, que también fueron víctimas de conflicto armado. Entonces, por eso se nos llevó a que se pueda hacer una visión multidimensional en las cabeceras municipales de Casanare, porque justamente vemos que en este estudio Maldonado, pues no se los podemos mostrar por términos de tiempo y eso, pero ella muestra que sí hay que el sistema más primordial para tener a ese tipo de personas, si los califica comparado con el cultivo tradicional y comparado con la hidroponía, es la acuaponía. Era una de las alternativas más innovadoras y que podían atender más las necesidades nutricionales. En términos de la primera pregunta, no sé si me la podrías volver a decir porque fueron una pregunta en dos pedazos. Sí, qué pena. Eran realmente varias preguntas. No, lo otro era adaptar la acuicultura en la región, qué tan viable es. De mi parte, pues desconociendo cuál es la vocación productiva del Casanare, porque igual las tecnologías son diferentes, o sea, pasar de hortalizas a acuicultura no es lo mismo, ¿cierto? Cada una tiene su aprendizaje específico, unas prácticas y unas tecnologías diferentes. Entonces, ¿qué información tienen ustedes sobre eso? Pues yo quisiera iniciar contestando. Para eso, yo creo que algo muy importante es lo de la recolección de datos, porque así nos permite saber los hábitos de las personas y así como adaptarlo a este proceso, porque pues primero nos parece muy importante tener estos datos, analizarlos correctamente y de esta manera adaptarlo a esta propuesta de política pública. Sí, yo quisiera complementar porque esa fue una de las razones por la que nosotros escogimos una investigación cualitativa, porque en términos, es importante saber no solamente cómo es la producción o generalmente o cómo ha sido el modo de producción en el Casanare, sino también cómo estas personas pueden transicionar de un régimen, pues porque generalmente esas personas que son víctimas de conflicto armado también vienen del desplazamiento de otros o de otras circunstancias, entenderlas y de ahí pues, partiendo del respeto y de la soberanía alimentaria, hacer política alimentaria y nutricional, que eso fue también algo que identificamos cuando hablamos del nivel internacional del de investigación cualitativa en Australia, que era muy importante saber que hay un conocimiento lego, hay un conocimiento previo que las personas tienen de nutrición y de ahí partir a hacer política alimentaria.
Listo, muchas gracias a Sofía y a Fabián. Podemos seguir con la pregunta de Ana. Sí, muchas gracias. Un poco relacionado también con el estudio previo que había de Maldonado y dado que se había enfocado en mujeres, me preguntaba también si era algo que habéis considerado, como a qué tipo, a qué persona en el hogar enfocar la política, y si el hecho de que pues haya funcionado ya con mujeres es algo que vais a tomar en cuenta en la implementación, ¿no? Y cómo creéis que eso puede afectar a los impactos de la política en el hogar. Listo. Si quieren, yo puedo iniciar respondiendo esa pregunta. Gracias, Ana, por la pregunta. Pues creemos que es la parte, la parte de la investigación cualitativa también es muy importante para eso, porque como yo les decía, la idea no es solo preguntar como qué le gusta comer a las personas y ese tipo de cosas, sino también acercarnos muy bien a entender qué tipo de hábitos tienen en términos de consumo en general. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, de quién depende la preparación de los alimentos en el hogar, o como a quién se enfocan más los alimentos, como si en algún momento hay que dejar de consumir todos los miembros del hogar, entonces a quién se dirigen más, como se los vamos a dejar a los niños, se los vamos a dejar a los adultos, qué vamos a hacer. Indagar todo ese tipo de cosas es parte de indagar los hábitos de consumo y los hábitos alimenticios de las familias, y creemos que pues eso nos puede permitir efectivamente como ajustar la política luego de haber realizado la etapa indagatoria de la parte cualitativa, para saber pues efectivamente cómo plantearla, porque digamos a priori es un poco más complejo saber y plantear y decir cómo vamos a enfocarlo puntualmente en tales miembros de las familias. Entonces creemos que esa etapa de caracterización de la población a través de las entrevistas semiestructuradas nos puede permitir conocer muchísimo mejor cómo es que se da y cómo es que se configuran como esos hábitos al interior de los hogares y de las familias víctimas del conflicto armado, para así pues poder plantearlo mucho mejor ya al momento de pasar a las siguientes etapas de la política. Listo. Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias a todo el equipo Llanos 1. Vamos a continuar con el equipo Llanos 4. Entonces, por favor. Sí, yo me encargo. Listo, entonces el siguiente equipo es Llanos 4, que está compuesto por Nicolás Lara, Andrés Madero, Andrés Rubio y Catalina Buitrago, los 4 estudiantes de la Universidad del Rosario. Entonces, pues nada, chicos, les vamos a compartir pantalla. Ya saben, apenas empiecen a presentar, cuentan sus 10 minutos. Bueno, muy buenos días a todos. Nosotros les venimos a presentar nuestra propuesta llamada Educatec Me Too, por Nicolás Lara, Andrés Rubio, Andrés Madero y Catalina Buitrago. La problemática principal que tiene, digamos, esta región que encontramos nosotros fue que tiene una baja cobertura neta de educación, una alta tasa de deserción escolar y un modelo educativo excluyente, dado que las comunidades indígenas y poco centrado en las habilidades necesarias para la vida, excluye pues de manera un poco discriminatoria a las personas a la educación y pues a la posibilidad u oportunidad de tenerla. La baja cobertura de Internet en Me Too, pues consideramos que es un problema bastante grave, dado que solo hay 2 puntos de conexión Wi-Fi en Me Too, y pues dado que hay 15 colegios del municipio y en 2019 tuvieron matriculados a 7.081 estudiantes, pues no es suficiente para brindarles la conectividad y la cobertura necesaria. Y además, pues como ya mencionamos, la mayor parte de las comunidades indígenas no tiene acceso ni a un computador, ni a un celular, ni a un televisor, o a un sitio cercano para poder acceder a nuevas tecnologías o información pedagógica.
Bueno, para hacer una propuesta de política pública es necesario primero ver las iniciativas que ya se han planteado anteriormente. Entonces, en primera instancia les hablaré acerca de los planes estratégicos departamentales en ciencia, tecnología e innovación, que es el PECTI, que este es como bueno, este plan se basa en la construcción de diagnósticos con los cuales evalúan las potencialidades, amenazas o debilidades de ciertos departamentos en las ramas de ciencia y tecnología, básicamente. Entonces, en este municipio fue impulsado en el año 2014 como iniciativa de la Gobernación del Vaupés en alianza con la Universidad Nacional de Colombia con sede en Amazonía. Y con base en este plan, lo que hacen es como si alguien tiene cierta iniciativa o cierto proyecto, toma base que ya tiene como todas las características de la región en estos dos aspectos y a partir de entonces desarrolla el proyecto. Por ejemplo, tenemos que con base a este PECTI se impulsó el programa Escuela Más, con el cual lo que hicieron fue entregar equipos a ciertos colegios de este municipio de Mitú y entonces con lo cual querían implementar televisión satelital para impulsar la visualización de contenidos educativos, como por ejemplo National Geographic, Discovery Channel, Microsoft o torneos. Y entonces, bueno, acá vale la pena resaltar que este fue hecho en el año 2017 y fue en una alianza, o sea, se dio por una alianza conformada por la Fuerza Aérea Colombiana, DirecTV, Satena y el Ejército Nacional de Colombia. Entonces, acá vale la pena recalcar la importancia que tiene que el sector privado como que muestre interés por impulsar la calidad de vida y el mejor desarrollo de estos municipios y que no dependa simplemente como del presupuesto general de la nación y de las iniciativas que se tenga a nivel gubernamental, dado que en este caso como que la mayor iniciativa fue DirecTV. Por favor, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, entre otro programa que ya se ha ejecutado en esta zona fue el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad en el año 2018 y este fue promovido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, en este se construyó en el municipio de Mitú 10 torres de hasta 106 metros de altura, con las cuales se brindó conectividad de alta velocidad al municipio. Con esta, entonces, se pusieron 2 puntos de conexión a Internet gratuitos, uno en el Parque General Santander y otro en el Parque del Avión, y además se impulsó la conectividad gratuita de 20 instituciones públicas, entre las cuales está el Hospital San Antonio, la Alcaldía Municipal, el Departamento de Policía, la Defensoría del Pueblo, la Regional del SENA y otras instituciones educativas. Podemos pasar la diapositiva, por favor. Listo. Y por último, vale la pena recalcar también el plan de desarrollo que ya se impulsó en este municipio con plazo como del cuatrenio del 2020 al 2023. Este fue por la alcaldía del municipio del Mitú. Y entonces, pues este plan abarca muchos aspectos, no solamente de ciencia y tecnología, pero lo que busca con esto básicamente es como mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la población con ciertas estrategias de planificación y desarrollo. En cuanto a nuestro punto de interés, que es ciencia y tecnología, hay un plan TIC en el cual quieren fortalecer la cobertura de estas tecnologías y ponen como meta en el año 2023 que el 30% de la población como que cuente con estas coberturas de las TIC. Listo. En cuanto a la propuesta de política pública, el objetivo principal es brindarle acceso a Internet y a contenido digital pedagógico a la mayor cantidad posible de estudiantes de primaria y secundaria, pues de los colegios del municipio, los 15 colegios que ya mencionamos anteriormente, a través de la instalación pues de 3 puntos Wi-Fi específicamente y junto con el fortalecimiento del programa Escuela Plus que ya mencionamos anteriormente, todo en un solo lugar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces como ya había mencionado,
La propuesta es crear 3 estaciones con conectividad Wi-Fi, digamos que ubicadas estratégicamente en 3 puntos del municipio. Estos puntos se llamarán Educatec Mitú y pues contarán con un nivel de conectividad Wi-Fi que garantice alta velocidad de conexión, un ancho de banda amplio, pues aprovechando la infraestructura ya disponible en el municipio. Se tendrán en estos puntos 50 ordenadores portátiles para que los estudiantes puedan hacer uso de estos. Entonces, ¿cómo se dividirán estos puntos entre la totalidad de los 15 colegios? Pues a cada punto se le asignarán 5 colegios dependiendo de la distancia que estos tengan al punto y pues estos compartirán el mismo. ¿Cómo desarrollarán las actividades en este? Pues se les asignará a cada uno un día hábil para que desarrollen pues programas, cátedras y hagan uso de los ordenadores pues en horario curricular o extracurricular. Siguiente. Entonces habrán 2 salas, la sala Compuya que cuente con los 50 ordenadores portátiles, un computador adicional y un proyector para que funcionarios capacitados del MINTIC pues puedan impartir cátedras a los estudiantes de estos colegios de 4º grado en adelante. Y por último, la sala Teleya, que es como la asociación con el programa Escuela Plus, en el cual habrá un televisor, un proyector, sistema de sonido envolvente, antena de DirecTV para que niños que aún no tienen acceso a la sala Compuya pues puedan también tener acceso a contenido pedagógico y educativo de los canales que ofrece pues este programa ya mencionado. Bueno, en general consideramos que nuestra propuesta es viable y factible por las siguientes razones. En primer lugar, porque responde a las necesidades y las demandas educativas de una comunidad que, como vemos, ya está bastante rezagada en términos tecnológicos y, por tanto, podemos ver que esta política puede tener beneficios importantes en cuanto a la calidad de la educación y en la mejora de las condiciones de vida y en la inclusión de diferentes grupos sociales en el modelo educativo. Y esto va de la mano con nuestro segundo punto, y es que ya con la ley 2108, sancionada en el 2021, que declara el Internet como servicio público esencial y universal, pues ya tenemos la jurisprudencia de nuestro lado para tener en cuenta que el Internet sí es una prioridad a la hora de implementar política pública en el municipio de Mitú. También podemos, a través esta política, implementar estímulos para aquellos operadores privados que, dado que hablamos de zonas de difícil acceso, puedan enfrentar costos muy altos que los desincentiven a participar de esta propuesta, pues ofrecerles una navegación sin costo a través de los portales dispuestos por el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TIC. Y en cuanto a la viabilidad económica, la gran ventaja es que ya el municipio de Mitú cuenta con 10 torres que brindan de conectividad de alta velocidad. Por lo tanto, pues ya en este aspecto pues ya podemos disponer de nuestra política que está más orientada, más que todo a explotar la infraestructura que ya tiene el municipio de Mitú para aumentar la cobertura de Internet en esta región. Qué pena interrumpir los chicos, pero el tiempo se acabó. Si quieren, les podemos dar un minuto para que terminen esta diapositiva, por favor. Y ya, un minuto. Okay, pues todos los recursos necesarios pues ya están, pues se pueden financiar a través del presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional 2021 y 2022. Y como limitaciones podemos tener pues los costos adicionales que pueden tener para el uso del Wi-Fi, de infraestructura vial, qué tan viable es que las escuelas apartadas puedan integrarse a esta propuesta. También pues, todo el mantenimiento y renovación que necesitamos, que no sabemos muy bien qué tal vaya a funcionar, dado que las experiencias que tenemos son bastante recientes y pues nada, pues con las fragilidades institucionales podemos ver que necesitamos un gran compromiso de las autoridades en el control y el seguimiento de todos los contratos y de todos los mecanismos que se vayan a utilizar para implementar esta política de la forma más transparente posible.
Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Listo, chicos, perfecto. Entonces seguimos con el jurado. Pues una dinámica que hemos manejado, pues pueden levantar su mano y les damos la palabra para hacer sus preguntas. Listo, entonces empezaríamos con Luis Armando y seguiríamos con Andrés. Tienes la palabra, Luis Armando. Chicos, un proyecto muy interesante. Creo que es algo vital, sobre todo en las condiciones actuales hemos visto que es fundamental una solución como de este tipo. Me preocupa que una limitación puede ser también la formación de profesores y quienes van a estar, digamos, a cargo de dar, digamos, de estar coordinando el uso de estos equipos de tecnología para dar, digamos, una educación donde los niños tengan acceso a herramientas, digamos, cosas nuevas y demás. Pero en muchos casos, ni siquiera los colegios, las escuelas cuentan con personal capacitado para, digamos, tener un buen manejo de los equipos y de la tecnología como para que les expliquen a los niños a utilizarla. Entonces, han considerado, digamos, también eso y cómo pudieran solucionar si eso se presenta como un impasse. Pues lo contenido en la propuesta, digamos, es que como son puntos específicos, digamos, que gestionados por el MINTIC, pues que el MINTIC sea quien provea de este personal, pues capacitado, ¿no? Este personal que, digamos, que se dedique, digamos, a trabajar en este punto y a orientar las actividades que allí se desarrollen. Entonces eso fue la forma, digamos, de nosotros, la forma más viable y más sencilla también de poder hacer esto para todos los estudiantes y para todos los colegios, porque claramente la capacitación, digamos que ya cada uno de los colegios pues ya hacía un poco más necesaria, pero ambiciosa la propuesta. De hecho, para complementar lo que dice Nicolás, nosotros sí tuvimos eso en cuenta y, por ejemplo, dijimos que en la sala Compuya, como decía Nicolás, tener como a ciertos funcionarios capacitados del MINTIC y que den como cátedras de programas de informática a los estudiantes de cuarto grado en adelante. Listo, perfecto. Entonces, siguiente pregunta, Andrés. Gracias muchachos por la presentación. Cuando los escuchaba al principio, se veía que era una solución dirigida a temas de educación, ¿cierto? Pero al final me queda la sensación que es más un tema de conectividad, que pues no se deben separar, ¿cierto? Que parte de lo que está dentro de la propuesta es, digamos, educación con facilidades de nuevas tecnologías que pues seguramente tienen impactos positivos sobre el aprendizaje. Y uno de los grandes problemas que tienes por estos proyectos de conectividad que ya ha habido, o por lo menos conozco un par de ellos, es el tema de sostenibilidad. Ustedes dicen, no, MINTIC pone unos puntos y pues esos puntos se vuelven costo y el costo marginal de un punto es muy alto y las fincas están muy separadas entre ellas, entonces el impacto que tiene es relativamente pequeño, entonces la sostenibilidad se hace algo complejo. ¿Por qué mencionaba al inicio que es un proyecto de conectividad y se está orientando solo a la educación? Pues porque la conectividad tiene otros impactos en otras dimensiones, digamos, de las actividades económicas y sociales que tienen las personas. En la agricultura, por ejemplo, se puede implementar, bueno, en otro tipo de operaciones. ¿Cómo verían ustedes la sostenibilidad de mediano plazo del proyecto? Dado pues que en algún momento se tiene que hacer autosostenible y si no, va a ser una iniciativa que desaparece. ¿Qué perspectiva le ven ustedes a esto más allá de implementarlo como mecanismos para mejorar la educación rural? Ciertamente sí, entendemos que pues, el acceso a un mejor acceso al Internet pues puede tener otros beneficios pues, diferentes a la educación, pero pues dado que pues estábamos pues bastante pendientes de desde la financiación de la propuesta y pues había que tomar prioridades, pues consideramos que la educación es clave más que todo por el hecho de que
pues viendo una región con unos niveles de deserción tan altos, pues tenemos que también enfocar un modelo educativo pues diferente, enfocado a una mayor necesidad de incluir a las comunidades indígenas y afrocolombianas y también que sea más orientado, pues no solo a la transmisión de conocimientos, sino también a esas mejoras en las oportunidades de vida, ¿no? Entonces también necesitamos como esa formación de capital humano, de formar líderes que puedan encargarse a mediano plazo de estos proyectos en otras diferentes áreas diferentes a la educación y que con ello permitan el desarrollo de la región. Pero entonces, para lograrlo, pues necesitamos de partir de una mejor educación. Aparte, nosotros sí tuvimos en cuenta también esa limitación, como lo dijimos en la presentación, como que se necesita compromiso del gobierno para mantener eso. Y pues además ahí también puede entrar lo que yo mencioné, de que es necesario también que el sector privado también se involucre más en las regiones vulnerables, porque si nos quedamos solo como en el presupuesto general de la nación y lo que destine el gobierno a estas zonas, pues puede ser más complejo que se lleve a cabo este tipo de cambios y desarrollos. Listo. Ana, no sé si tienes alguna pregunta o comentario. No, pues felicitaciones por la presentación y también un poco relacionado con el tema de sostenibilidad y con el tema que habéis comentado de cómo hacer como acuerdos con entes privados. No sé cómo veis ese tema y cómo mantener a los entes privados como interesados en llevar a cabo el proyecto a más largo plazo. Bueno, algo que sí no mencionamos, pero está contemplado, es que con la sanción de esta última ley que declara el Internet como un servicio pues básico y universal, también digamos que lo que tiene en vista el gobierno nacional es dar, precisamente para lo que tú mencionas, darle incentivos a los privados, digamos que para que esto se mantenga a lo largo del tiempo. Sobre todo son incentivos pues tributarios, ¿no? Entonces esto también se tiene contemplado en la propuesta debido a esta última ley, pues a esta ley y a los planes que tiene el gobierno respecto a este tema y a la oferta de pues este servicio de Internet. Listo, perfecto. Entonces, le doy la palabra a Camila para que empecemos con los... Listo, muchas gracias a Nicolás, a Andrés y a Catalina por su presentación. Vamos a seguir con el grupo Pacífico 5, con Daniel Franco, María del Mar Rojas, Felipe Ruiz y José Elías Durán. Muchas gracias, ya comienzo a compartir. Listo. Hola, mucho gusto. Nosotros somos el grupo de Pacífico 5 y les vamos a presentar nuestro proyecto de política pública que se llama Nutriendo Nuestro Futuro. Para comenzar, queremos caracterizar un poco la desigualdad y la inequidad tan grande que hay en el país en términos de nutrición. Podemos ver que solamente 5 de los departamentos del país se encuentran en un nivel crítico y uno de ellos es el departamento del Chocó, donde además el 9.9% de los niños sufrían retraso en talla para su edad en el 2015. La prevalencia de anemia supera en 1.9 puntos porcentuales la media nacional. Además, fue el tercer departamento con mayor índice de inseguridad alimentaria y solamente 5 de los 21 municipios del Chocó cuenta con información exacta del índice de nutrición crónica, lo cual ya explicaremos por qué es relevante. La desnutrición crónica es un problema de largo plazo, principalmente porque afecta negativamente el coeficiente intelectual, la estatura futura, años de educación, ingresos laboral, entre otras muchas factores en el rendimiento de las personas, y además esto puede generar trampas de pobreza intergeneracionales que ahonden y profundicen estas inequidades que ya hemos hablado. Vamos a enfocarnos en el Bajo Baudo, el cual, tomando como proxy la tasa de mortalidad infantil, es uno de los municipios de Chocó en los cuales más grave se encuentra la situación de desnutrición infantil. Un poco con la investigación de OCHA nos podemos dar cuenta que además en las madres se reportan que algunas se alimentan con 1 o incluso menos de un banano por día, lo cual es una situación bastante preocupante. Basados en este panorama difícil que se
presentó anteriormente, se han implementado múltiples políticas, sin embargo creemos que no resultan suficientes para abordar la problemática del bajo auto, como se puede evidenciar en la prevalencia en desnutrición y en mortalidad infantil. Por un lado, por más de 3 décadas, el enfoque principal estuvo en los subsidios y en la ayuda humanitaria. Sin embargo, un trabajo de Jensen y Miller del año 2008 resalta que se puede dar un efecto indeseado, pues se evidenció un aumento en el consumo de alimentos más ricos en sabor, pero con menor cantidad de nutrientes cuando se hacía este tipo de ayudas. Desde el 2006 en Colombia, el enfoque ha tenido en cuenta seguridad alimentaria y nutricional, con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero existen aún deficiencias en acceso y apropiación por parte de las comunidades. Los centros de recuperación nutricional vienen por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, administran suplementos alimenticios para niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica. El problema que nosotros identificamos por lo que es insuficiente es porque es una política correctiva pero no preventiva. Sin embargo, el Instituto Colombiano tiene ideas para cambiar el mundo como una política preventiva que acoge a niños menores de 2 años y a madres gestantes y lactantes, pero carece de la inclusión en la comunidad, en la estructuración y en el eje de la medida para que puedan dar mejores incentivos a la asistencia, a la continuidad y a la apropiación de la política, ya que está pensada de una forma centralizada. Por último, tenemos Gen Cero, que busca acabar con el hambre aunando esfuerzos con los gobiernos locales. Sin embargo, tiene un papel contradictorio, pues son los privados quienes están haciendo un llamado a acción a los gobiernos locales y no estos quienes están liderando los programas y apoyándose por entidades privadas. A pesar de todo esto, el problema de nutrición persiste en el Bajo Audo. Ante una problemática cuyo efecto de corto plazo y largo plazo tiene una implicación tan profunda y persistente sobre el desarrollo de los niños y las familias en el Bajo Audo, urge una respuesta contundente por ello planteamos la política Nutriendo Nuestro Futuro, la cual se enfoca en comedores infantiles comunitarios del Bajo Audo, que parten del respeto por las costumbres de las comunidades y el deseo de la alimentación sabrosa. Estos centros atenderán los esquemas nutricionales de los niños menores de 5 años y de las madres lactantes y mujeres gestantes por medio de la adición de micronutrientes a los alimentos procesados basados en los lineamientos del Ministerio de Salud. Además, se brinda la posibilidad de que los niños mayores de 5 años y personas adultas puedan acudir a estos centros, sin embargo, se les pedirá un pequeño monto para costear sus alimentos. Ahora, en lo que corresponde como a la política per se, se pretende crear un sistema de comedores y cocinas comunitarias en 4 barrios del Bajo Audo, cuya población se encuentra en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Estos centros serán atendidos por las mismas madres y los padres de los barrios, lo cual será remunerado y también recibirán capacitación y acompañamiento por parte de expertos como la Secretaría de Salud y eventualmente por la Fundación Éxito. Con el fin de mantener las costumbres y la gastronomía de la región, se plantea que las familias sean quienes creen los menús y esto se espera que en esto se incluyan los micronutrientes y los suplementos nutricionales. Por último, esto tendrá una externalidad positiva sobre la integración de la agricultura local, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Como lo mencioné anteriormente, la política tiene 2 enfoques fundamentales, las costumbres y los alimentos sabrosos. La experiencia internacional muestra que la cultura gastronómica local juega un papel muy importante en la aceptación de los programas de alimentación. Además, las personas prefieren consumir alimentos que sean ricos y que ellos estén acostumbrados a comer. Ahora, la política presenta 3 ejes secundarios que son muy importantes. El primero de estos es los datos, pues se pretende hacer una recolección ex ante, por lo que se menciona que casi no hay datos al respecto, para hacer un contexto del municipio y facilitar la focalización. Y una recolección ex post para medir los efectos de la política sobre el estado nutricional. Los enfoques del problema, también la focalización, la idea es enfocar los recursos pues que se van a dirigir a una población objetivo que será pues se decidirá a partir de los datos ex ante y por último la evaluación para medir los resultados, se busca medir los resultados para justificar el escalonamiento de la política y pues también para mostrarles a los participantes que efectivamente sí está funcionando la política.
Bueno, evidentemente para la correcta implementación de la política que estamos presentando hace falta un horizonte de tiempo que permita, en primer lugar, asegurar el capital físico y la capacitación de quienes estarán en los comedores infantiles y que posteriormente también permita evaluar con el fin de evaluar la escalabilidad de la política propuesta a otros barrios de bajo audo o eventualmente a otros municipios. Teniendo esto en cuenta, planteamos 5 etapas para la implementación de la política propuesta. Y la primera de ellas, y como se mencionaba anteriormente, se busca responder a uno de los principales problemas en Chocó, que es la escasez de datos acerca de desnutrición crónica y en particular en Bajo Baudó. ¿Qué haríamos en esta etapa? Sería, luego de la recolección de datos, identificar cuáles son los barrios donde es necesario focalizar nuestra política debido a que en estos territorios se identifica una mayor profundidad en la desnutrición crónica. En la segunda etapa, teniendo en cuenta lo anterior, se buscaría identificar la infraestructura municipal disponible en cuanto se necesita un espacio físico para poder implementar el comedor infantil y adicionalmente se iniciaría la capacitación de padres y madres que quieran participar dentro de este barrio activamente dentro del comedor infantil. En la tercera etapa se planteará un presupuesto teniendo en cuenta la evaluación anterior y se comenzará la construcción de las instalaciones necesarias. En la cuarta etapa, que ya es luego de que comiencen a funcionar los comedores infantiles, se buscará una implementación continua promoviendo la participación de las comunidades para que la población objetivo pues, tenga una participación asidua y por último una recolección continua y final de datos para evaluar la escalabilidad del proyecto. En cuanto a la viabilidad y la financiación de nuestra política, queríamos resaltar 3 aspectos principales. En primer lugar, para poder acceder al presupuesto municipal de Bajo Baudó, del cual podría provenir parte de la financiación, se seguiría la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994, perdón, artículo 27, pero adicionalmente buscaríamos financiación por parte del Gobierno Nacional, el cual tiene en el presupuesto general de la Nación un rubro para la inversión social. Teniendo en cuenta esto, también queremos resaltar que la viabilidad política y nuestra política en general se enmarca en la lucha que tiene actualmente Colombia por implementar los objetivos del desarrollo sostenible, en particular el ODS número 2, hambre cero, el ODS 3 y el ODS 10 de reducción de la desigualdad. Evidentemente, esperamos que esta política tenga impactos en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, que haya una reducción de la tasa de mortalidad infantil en Bajo Baudó y también en el índice de desnutrición crónica, que como se veía previamente, Bajo Baudó es el municipio más crítico en Chocó. Adicionalmente, esperamos efectos de largo plazo, como mejores oportunidades laborales y educativas, y por último, la construcción de una sociedad más equitativa. Para finalizar, queríamos dejarles una frase que para nosotros resume en sí misma pues la fundamentación y la motivación de nuestra política. La construcción de una sociedad más equitativa comienza desde la primera infancia. Nutrir a nuestros niños es nutrir el futuro de Colombia. Es brindar la oportunidad a las futuras generaciones de transformar su entorno y construir un país mejor. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al Grupo Pacífico 5, a Daniel, a María del Mar, a Felipe y a José Elías. Vamos a seguir con las preguntas del jurado. Por favor, alcen la mano. Vamos a ir primero con la pregunta de Ana. Muchas gracias. Gracias por la presentación, muy clara y un tema muy pertinente también. Me ha encantado que hayáis como introducido la parte de la evaluación dentro también de la programación de la política y quería preguntar un poco sobre la forma en la que habíais pensado evaluar y si habéis considerado de alguna forma hacer un RCT, un estudio de control aleatorio, dado que hay algunos pilotos y algunos que no, y como veis también pues la implementación de esa evaluación. Y me ha parecido también muy interesante la forma de incentivar la aceptación de la política dando información sobre los resultados, ¿no? Eso me parece como súper interesante y cómo habéis pensado hacerlo y cómo pensáis que sí ahí pues puede pasar, ¿no? Que haya de momento a corto plazo unos efectos cero o que no haya efecto. ¿Cómo pensáis que se puede afectar a que la comunidad acepte la política también? Muchísimas gracias, Ana, por la pregunta. Lo pensamos en el documento, está un poquito más detallada esta parte. Ahorita voy a responder a la primera parte para que mis compañeros complementen con las segundas preguntas que nos hiciste.
En cuanto a la primera parte de esa recolección de datos, la pensamos a través de bases con universidades propias del Chocó. Entonces, lo que planteamos fue aprovechar las universidades públicas y a funcionarios o estudiantes del SENA en Chocó para aprovechar ese capital humano que ya está in situ y nos permitirá recolectar esos datos, obviamente siguiendo lineamientos de recolección de datos del Ministerio de Salud. Ahora, en cuanto a la forma de evaluación, sí lo planteamos, no estructuramos una metodología para abordarlo, sin embargo, sí habíamos pensado, precisamente hay varias comunas y varios barrios dentro de Bajo Baudó, y por eso escogimos solamente empezar en 4 el piloto y no escalarlo a los 12 barrios de Bajo Baudó, precisamente para poder hacer una evaluación rigurosa que nos permita, con criterios claros y concisos, pensar en escalar esto no solo al Chocó, sino al resto del Pacífico y eventualmente al resto del país. Ya. Sí, para complementar lo que decía mi compañero Felipe, también creemos que este aspecto de la evaluación de la política puede tener una externalidad positiva sobre la generación de capital humano y la investigación en el Chocó, y nos parece que eso también es una gran ventaja, y de hecho es precisamente por ello que buscaríamos, o bueno, idealmente involucrar a la comunidad en el territorio. Para responder a la segunda parte de la pregunta, si se da la eventualidad de que en el corto plazo quizás no se observan quizás resultados tan grandes, pues se podría, ya que este es un proceso de implementación continua, como aparece en la línea de tiempo, reformular quizás de micronutrientes, buscar quizás cambiar las cantidades. Quizás esto puede sonar muy en el aire, pero tenemos en el documento inicial hicimos como una investigación de cuáles son normalmente los micronutrientes que se recomiendan según el rango etario, y pues esto también pues da como un gran margen para ir variando en caso de que no se observen resultados. Continuamos con la pregunta de Andrés y acabamos con Luis Armando. Gracias. Muy de acuerdo con lo que dice Ana. Desde lo metodológico está muy bien planteado el problema. Quisiera conocer un poquito más del diagnóstico. Hay un problema de seguridad de nutrición, pero lo que hay detrás de eso, que es un problema de oferta de alimentos, de las cadenas de suministro que no llegan, una problemática de demanda por la capacidad de pago de los hogares, y creo que eso es clave para entender un poco hacia dónde deberían ir las soluciones. Que en la investigación que ustedes hicieron, ¿qué nos pueden contar sobre ese aspecto? Sí, muchas gracias, Andrés Felipe. De hecho, precisamente luego de hacer ese análisis es que propusimos esta solución, ya que vemos primero que en Bajo Baudó predomina la agricultura de subsistencia. Sin embargo, debido a la poca cantidad de territorio y a la poca agregación, y las cadenas regionales casi no existen, muchas veces se dan problemas de desnutrición porque la agricultura de subsistencia de una familia o de un grupo es insuficiente. Por eso también el aspecto comunitario ayudaría a integrar un poco pues este proceso de agricultura de subsistencia para que los productos no se queden en una sola familia o en un resguardo o en una comunidad, sino que también pues, puedan trascender y ponerse en común. Este es un aspecto, pero también es cierto que Bajo Baudó tiene problemáticas que van más allá de esta, como por ejemplo la pobreza, que es también pues, bastante alta en Bajo Baudó, y también por ello parte de pues, la financiación y parte de la provisión y oferta de alimentos tendría que provenir del Estado. Y luego también, para finalizar un poco este análisis, también es importante destacar que en Bajo Baudó también existe inseguridad alimentaria, en el sentido de que pues, no hay muchas prácticas de higiene, y esto también podría afectar un poco, pues, en general a la nutrición, pero también, y por último y para terminar, también por ello es importante integrar el aspecto comunitario, ya que pues, por el simple hecho de unificar a la comunidad se pueden pues, generar externalidades positivas, por ejemplo, en prácticas del cuidado materno, ya que pues, nuestra política también está enfocada a madres gestantes y madres lactantes. Para complementar muy brevemente a eso, parte del andamiaje de nuestra política se basa en el aspecto cultural y la cultura gastronómica de El Chocó, precisamente porque pues, leyendo literatura internacional nos dimos cuenta que gran parte de los problemas de permanencia en estas políticas de alimentación en esas comunidades
es precisamente porque llegamos desde ciudades con unos menús preparados que nos suenan apetecibles, nos suenan supremamente bien planteados, llegamos a una comunidad que no está acostumbrada a comer eso. Entonces, precisamente identificamos esta problemática o esta potencial problemática en el caso específico de Bajo Baudó y de Chocó, y pensando en que son una comunidad particularmente segregada de nuestra sociedad colombiana, y así históricamente lo ha sido, y que no reconocemos su identidad cultural. Entonces, por eso precisamente incluimos este componente que se nos hace como el fundamental, y esto es como el core de nuestra política, es permitir que la co-construcción de estos menús y de esta gastronomía dentro de la política venga desde ellos, así no chocamos contra culturas e identidades culturales como las de ellos. Listo, muchísimas gracias. Seguimos con la pregunta de Luis Armando y seguimos con el siguiente grupo. Bueno, gracias por la presentación. También un tema bastante interesante y clave para muchas comunidades. A veces el tema de desnutrición no es tan, hay que mirarlo también como malnutrición, porque a veces se tienen los recursos, se tiene pescado, digamos, pero entonces hay mucho frito en el menú de la casa. Entonces esa parte de pronto también es importante que la tengan. No solamente que es desnutrición, pensando uno como en los niños como todos raquíticos, digamos, esa ideología de como, pues, la foto que tenemos del niño de África, sino que también es al contrario, es malnutrición. Hay muchos alimentos, pero entonces es mucha harina y muchas grasas que no ayudan a tener una alimentación balanceada. Entonces, eso me parece que sería bueno que lo discutieran, si lo han tenido en cuenta también. Y el otro punto que sobre lo que les iba a preguntar es si con eso se quiere atacar esos problemas de desnutrición y de malnutrición, digamos. ¿Será que con una evaluación, digamos, 3 meses, 6 meses o un año después ya se habrán visto resultados? O esto, digamos, hay que pensar un poquito más de largo plazo y que no sea entonces dentro de un año solamente, digamos, que llegue solamente hasta un año cuando hagamos encuestas para saber cómo ha cambiado el estado de nutrición de los chicos, sino que, digamos, tenga que continuarse con esto para saber que efectivamente la política fue efectiva. Hola Luis Armando, muchísimas gracias por la pregunta. En el primer pedazo sí estamos de acuerdo. Como mencionaba Pipe, la literatura que hemos estudiado habla de estos temas y por eso nos centramos en la importancia de adoptar la cultura de los pueblos en los que estamos actuando. Por primer lado, el artículo que mencionábamos de Jensen y Miller muestra que llegar con unos alimentos que nosotros consideramos, bien sea dándolos en especie o dando subsidios para como condicionados a que compren cierto alimento, lo que ha generado es justamente agravar el problema de malnutrición, debido a que se quedan con estos alimentos que se dan o se compran estos alimentos por subsidio, pero se incrementa el ingreso de las personas o se baja el precio relativo de estos bienes, y lo que se termina haciendo es comprando más alimentos, como decías, con más harina, con mejor sabor, pero con menos nutrientes. Por tanto, nuestro enfoque es dejar que las comunidades coman los alimentos que quieren consumir, pero basados en que hay suplementos, fortificaciones que se pueden hacer por medio de salsas, como hay en distintos proyectos que hay en el mundo, o también se puede hacer el enfoque que decía María del Mar de la biofortificación. Entonces, que vengan desde los cultivos estos alimentos con mayores nutrientes, los que ya son predominantes en estos lugares, o vengan también fortificados una vez ya son procesados. El tema de los fritos y las grasas, digamos, que puede ser un poco más complejo de manejar con las comunidades, pero se puede llevar una asesoría y lograr un enlace donde tal vez algún grupo de expertos y nutricionistas logre un empalme bueno que logre conservar el sabor y la tradición de estos lugares sin afectar pues la salud de las personas. Un poco para complementar a lo que decía Daniel, es en cuanto a lo siguiente, y es: si pensamos en malnutrición y desnutrición, tenemos que tener en cuenta que hay niveles de preocupación en torno a las dos problemáticas. Entonces, precisamente, y pensando en esta estrategia de escalonamiento de la política, pensamos en atacar primero el problema más acuciante, que es la desnutrición, ¿cierto? Especialmente la crónica,
Entonces, precisamente por eso partimos de allí, pero la idea es que esto no solamente llegue, y pues precisamente está estructurado, como lo mencionó Daniel, con temas de biofortificación, que lleguen a estructuralmente cambiar la estructura alimenticia de esas comunidades y permitan impactos de largo plazo, que ya José Elías les va a explicar un poco de esa parte. Sí, y ya para finalizar, también es verdad, en la parte que yo expuse del horizonte temporal, me faltó pues aclarar que cuando hablamos de una implementación continua es que proyectamos esto a largo plazo de manera indefinida para que no sea solo una generación la que se beneficie, sino que siga siendo un programa continuo y evidentemente las primeras evaluaciones de impacto no podrán medir pues el impacto de largo plazo, por ejemplo, sobre los indicadores de empleabilidad o educación, pero sí se podrá medir el impacto a corto plazo sobre la desnutrición y la mortalidad infantil, pero eventualmente la idea sería que en el largo plazo esto permita abrir estudios que también evalúen estos otros potenciales outcomes que se verían afectados por la política. Listo, ya para finalizar nos iríamos con el último de nuestros equipos, que es Pacífico 6, que está compuesto por María Laura Gutiérrez, Rafael Martínez, Angie Benavides y Alejandro Ortiz. Muchas gracias al equipo de Pacífico 5 por su exposición. Bueno, nuestro último equipo son estudiantes de la Universidad del Rosario y también de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, ya pueden iniciar, chicos, y ya saben, apenas comiencen a hablar, empieza a contar. Buenos días, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos y venimos en representación del Pacífico colombiano. En esta exposición y en la construcción de nuestra política identificamos que el Quibdó y en general el Chocó, pero concretamente el Quibdó es reconocido en el imaginario colectivo como una región con muchísimas dificultades para su desarrollo y más allá de eso y más importante aún, con muchas dificultades para brindar servicios básicos esenciales a su población. De esta forma, de hecho, vemos cómo hay un sinnúmero de problemáticas, de hecho, relacionadas concretamente con el agua potable. A inicios de este año, la Fuerza Aérea Colombiana tuvo que llevar agua potable al municipio del Quibdó en virtud de las sequías que se presentaron semanas antes del mes de enero. Para desarrollar y construir nuestra política, utilizamos diversos frentes de análisis para realizar el diagnóstico y llegar a la pregunta o el problema que fundamentó nuestra política. En un primer momento, nos encontramos con el factor o lo relacionado a una carencia de un sistema de saneamiento del agua. De hecho, la Defensoría del Pueblo ha reportado y documentado que en Quibdó se suele consumir agua tratada con presencia de bacterias como E. coli. En un segundo punto de análisis, en este diagnóstico encontramos que existe una deficiencia en la cobertura del acueducto, en tanto que Quibdó solamente tiene un 50% de cobertura en el suministro de agua potable y un 21,61% en el servicio de alcantarillado. Sin embargo, ese 50% de cobertura del suministro no es constante, en la medida en que hay algunas zonas, y este es el tercer punto en el diagnóstico, donde hay acueducto, pero el agua potable no está disponible las 24 horas del día, durante toda la semana, concretamente en hospitales y en colegios, lo cual es sumamente problemático ya que ahí se encuentra población de especial protección. Como cuarto punto en el diagnóstico encontramos que existen aguas contaminadas que amenazan la salud de la población y esto no solo es un riesgo latente, sino que ya ha materializado daños en la medida en que en el año 2020 y en el año 2021 niños indígenas y niñas indígenas murieron a causa de consumir agua contaminada. Y como último punto en este proceso de diagnóstico, encontramos que el sistema de salud es defectuoso, lo cual implica que si eventualmente se presenta alguna infección o alguna enfermedad por consumir agua contaminada, el sistema de salud va a tener más dificultades de brindar, digamos, un apoyo y un tratamiento efectivo de estas enfermedades. En este orden de ideas, honorables jueces y público, nosotros llegamos a la pregunta y construimos nuestra política en virtud de la pregunta relativa a si se puede diseñar y ejecutar efectivamente un proyecto que permita aumentar la cobertura de agua potable en el municipio de Quibdó, que aumente las posibilidades de que la población goce un mínimo vital adecuado. Continuando. Así es, con respecto a la
pregunta previamente manifestada, la respuesta es sí. Nuestro proyecto va encaminado a responder esa pregunta. Se los vamos a demostrar de la siguiente manera. ¿En qué consiste nuestro proyecto? Nuestro proyecto consiste en implementar la política pública denominada New Water, que consiste en un proceso de descontaminación a través de uso innovador tecnológico por medio de ósmosis inversa e implementación de luz ultravioleta. La ósmosis inversa separa las partículas contaminadas de las limpias, y si llega a fracasar este proceso, se implementa la luz ultravioleta. ¿En qué se diferencia de las plantas de tratamiento tradicional? En que las plantas de tratamiento tradicional solamente llegan al punto previo, que es la microfiltración. Es más, incluso a través de esta metodología, la misma Organización Mundial de la Salud ha logrado determinar que la calidad del agua es de mayor calidad que el estándar mínimo e incluso el promedio de la OMS por agua potable, por calidad de agua potable. Nosotros queremos involucrar también al sector privado a través de alianzas público-privadas, no solamente el sector público, sino que se generen por medio de los órganos colegiados de administración y decisión, los OCAT, en el contexto de la descentralización y la cooperación, se generen licitaciones públicas para implementar dicha política pública teniendo en cuenta al sector privado, como es en el caso de la planta de tratamiento Playita 2, que el gobierno está invirtiendo millonarios recursos por más de 6.000 millones de pesos dentro del contexto del programa Todos Somos Pacífico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nuestra propuesta tiene como eje central la gobernanza del agua. La gobernanza del agua consiste en tener en cuenta que los recursos son limitados y que por eso deben reutilizarse. Algo importante de nuestra propuesta es que este mecanismo de New Water reutiliza las aguas negras de la misma comunidad para volverla agua potable. Entonces se está partiendo con el cumplimiento del objetivo 6 de desarrollo sostenible de agua limpia y saneamiento. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra política pública es muy bonita en papel, pero ¿qué tan factible es en un país como Colombia, específicamente en el Quindó? Bueno, hemos visto que en los últimos años el gobierno ha desarrollado diferentes estrategias y proyectos relacionados al uso del agua y saneamiento básico en las regiones apartadas del país. Tal ejemplo está como Con Agua al Barrio y Con Agua al Campo, que son proyectos relacionados con el agua potable desde un enfoque territorial. Entonces vemos que ya hay unos objetivos que están entrelazados con los objetivos de nuestra política pública, es decir, hay apoyo político. Adicionalmente, este sistema cumple con la legislación internacional y nacional, ya que cumple con los mínimos estándares de calidad de la Organización Mundial de la Salud y el índice de riesgo de la calidad de agua para el consumo humano, el IRCA, propuesto por el Estado colombiano en la Resolución 2115 del 2007. Bueno, en términos económicos, hemos visto que también en los últimos años el gobierno ha invertido más en lo relacionado a agua potable y saneamiento. Entonces, nuestra idea es que con el apoyo político correcto relacionado a las nuevas inversiones en 2023, nuestra propuesta política se pueda hacer realidad, tomando recursos del Plan Nacional de Desarrollo. Continuando con este argumento, nosotros tenemos la definición de la ONU, quien sustenta que la pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. En este punto,
nuestra propuesta, y el impacto de nuestra propuesta se materializa en 4 puntos relevantes. El primero de ellos es el apoyo a la superación de pobreza crónica. Nuestra propuesta considera que es lo suficiente relevante para mejorar más allá del sistema hídrico y del saneamiento básico, brindar y proporcionar ventajas económicas y académicas, las cuales se verán reflejadas en una mayor asistencia escolar y permanencia del trabajo. Igualmente, buscamos un trabajo conjunto con las comunidades territoriales indígenas del municipio. Con esto buscamos que exista una cooperación conjunta con ellas y de actores internacionales, con el objetivo de promover y proteger el territorio. Cabe aclarar que nuestra política en ningún momento busca afectar los recursos naturales del territorio y tampoco busca desplazar a las comunidades. Al contrario, buscamos brindar todas las condiciones necesarias para que exista un trabajo y una promoción y prevención del territorio y protección del mismo. Asimismo, nuestra propuesta la apuesta a la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 6, el cual es agua limpia y saneamiento. También le apuesta a que existe un buen sistema de salud, industria, innovación, ciudades sostenibles, ecosistemas y cero hambre. Esos son los factores elementales por lo cual nuestra propuesta es innovadora, además de que integra a las comunidades para que exista una concientización ambiental y valoren los recursos que ya poseen dentro del municipio. Asimismo, nuestra propuesta busca manejar los efectos colaterales que se asocian a enfermedades relacionadas a infecciones y bacterias gástricas, que en especial afectan a menores de edad, quienes se ven expuestos a consumir estas mismas, y además de proporcionar la transmisión de enfermedades asociadas al COVID y dengue, entre otras enfermedades. Por último, quisiéramos terminar con esta reflexión porque consideramos que una buena comida no se puede preparar sin un buen sistema hídrico, de que para el 2030, y según lo estima Naciones Unidas, el objetivo número 6, según ellos los estiman, no se cumpla. Nuestra propuesta le apuesta a que sí se cumpla este objetivo y a que un municipio que ha sido olvidado históricamente logre que pueda gozar de agua y un mínimo vital digno. Gracias. Listo, muchas gracias por su exposición. Continuamos con la misma dinámica. Los jurados pueden levantar su mano y empezamos con las preguntas. Listo, empezaremos entonces con Luis Armando, seguiremos con Ana. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, muy clara. Y un tema pues, que parece como contradictorio en Quibdó, digamos, en la zona del Chocó, es que estemos hablando de problemas de agua cuando es una de las zonas más lluviosas del mundo y donde debería existir el recurso del agua, digamos, disponible para todo el mundo, ¿sí? Pero hay un tema que de pronto es clave también en esta zona y que digamos, no es solamente contaminación que se puede eliminar con ósmosis y con ósmosis inversa y con rayo ultravioleta, que es el tema de la contaminación que deja la minería ilegal. Han considerado, digamos, que esto puede ser también un factor que, digamos, que hay que entrar que hay que pensar en que digamos, conseguir agua potable pasa también por tener en cuenta estas características que lamentablemente pues afectan a la zona también. Bueno, Sí. de acuerdo con esta pregunta, nosotros consideramos de que sí. De hecho, la minería ilegal, la minería que hay en todo el municipio es un tema que nos preocupa y que de hecho lo planteamos en nuestra propuesta porque no está generando ningún sostenimiento ambiental dentro del municipio. Entonces, nuestra propuesta va enfocada a generar, además de una concientización ambiental, de que existe esa responsabilidad por parte de estas empresas a que protejan los recursos que hay dentro del municipio. Sí, y complementando lo que está diciendo Laura, nosotros también tuvimos en cuenta el factor de la contaminación por actores ilegales y por eso también
queríamos generar esta política pública que nos permite abarcar varios frentes, ¿sí? No solamente las actividades productivas legales, sino las ilegales, ya que ayudaría a descontaminar las fuentes hídricas lamentablemente afectadas por la minería ilegal. Entonces, también se tendría en cuenta ese factor, ya que se colocarían en puntos estratégicos donde estas actividades tengan gran impacto y descontaminarlo para llegar a tener indicadores de gran calidad. Listo, perfecto. Entonces seguiríamos con la pregunta de Ana. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quería preguntar sobre, porque muchas veces el problema no solo es que el agua sea potable, sino también la distribución del agua a los hogares, entonces, y a las comunidades. Me gustaría saber cuál es lo que habéis pensado en ese aspecto, no solo de descontaminación, pero de distribución del agua a las comunidades. Ok, lo que nosotros habíamos pensado es que se tiene que hacer un trabajo articulado con las entidades territoriales y con el gobierno nacional, de la mano del SENA, del Ministerio de Ciudad y Territorio, Vivienda, Ciudad y Territorio, y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tratar de generar un componente de nueva política pública en el cual se tenga en cuenta a la comunidad, ¿sí? Y generar una serie de incentivos en el que se genere mejor gobernabilidad por medio de mayor cohesión social, entendido como cooperación público-privada, y también se quiere que cuando se desarrollen estas licitaciones públicas se tenga en cuenta a toda la comunidad para saber en dónde sería fundamental hacer estas inversiones, para escuchar a la comunidad y partir desde un primer plano que esta política es para las comunidades y desde las comunidades que se tiene que ir desarrollando. Sí, claro, y complementando la idea de mi compañero, uno de los aliados estratégicos, de los actores internacionales estratégicos que tenemos para nuestra propuesta y que consideramos relevante es UNICEF. Necesitamos nuestra propuesta, además de contar con entidades territoriales, busca atraer la atención internacional y en este sentido consideramos que UNICEF nos daría un plus para nuestra propuesta y para ayudarnos con todo el impacto que queremos generar dentro del mundo. Listo, muchas gracias. Entonces seguiría la pregunta de Andrés. Gracias. Un tema pequeño sobre los costos de la tecnología. De hecho, hace poco en un documental mostraban una tecnología similar. La Fundación Bill Gates había invertido algo así como $500 millones para purificar a través de inodoros, es decir, tecnologías de baja escala, pero pues costosa, ¿cierto? O sea, no era una planta súper grande, pero de todas maneras, desde el punto de vista de costos era bastante alto. Esto que ustedes han imaginado desde el punto de vista de costos, ¿cuál es la dimensión que tiene y qué alcance podría tener en ese sentido? Sí, listo. Por ejemplo, durante la exposición nosotros mencionamos la planta de tratamiento Playita 2. Esta está ubicada en Quibdó y pues beneficia a 8.000 personas, ¿sí? Y esa planta de tratamiento se les ha invertido desde el 2018 más de 6.000 millones de pesos. Lo que nosotros investigamos y según nuevos documentos de cómo fue implementado en los costos en Singapur y demás, se especifica que los costos en realidad pues varían, pero por la cantidad, según la capacidad de la planta de tratamiento de metros cúbicos, ¿sí? La investigación que nosotros hicimos llevó a concluir que
tendrían precios relativamente muy parecidos. No es que sea mucho más barato, solo era como el 0.1% de diferencia, si mal no estoy. Entonces, sería muy parecido los costos iniciales. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias por su exposición, equipo Pacífico 6. Felipe, creo que seguirías. Sí, entonces a continuación vamos a darles 5 minutos al jurado para que delibere en un breakout room. Ya están abiertos, entonces por favor si pueden... ya están asignados los jurados, por favor tienen que ingresar y allá nos vemos. Bueno, mientras estos 5 minutos que van a deliberar los jurados, queremos agradecerles a todos por su disponibilidad, por su interés en participar en este concurso. Sabemos que no era una tarea muy sencilla, sabemos que todos tienen cargas académicas fuertes y de verdad les reconocemos muchísimo su interés en participar en este concurso. Al revisar todas sus propuestas nos dimos cuenta que hay ideas increíbles y que de verdad pues las voces de cada uno de ustedes cuenta y que de verdad van a ser las voces pues del futuro de nuestro país. Entonces, nada, felicitarlos porque de verdad tuvieron propuestas increíbles, o sea, nos impactó mucho la calidad de todas sus ideas. Entonces, pues queremos, sí, agradecerles por estar aquí, por participar e invitarlos a seguir participando en este tipo de espacios, o sea, independientemente si son los ganadores o no, llegaron muy lejos, o sea, fueron los mejores 5 equipos entre muchísimas personas, creo que tuvimos más de 100 participantes. Fueron Entonces, 150 participantes. 150 participantes, entonces piensen que fueron los mejores entre muchos, muchos trabajos. Entonces, motívense por eso, sigan participando en este tipo de espacios. A los que no son de la Universidad del Rosario saben que siempre son bienvenidos y, y que pues sigan participando en este tipo de espacios. Todos los años tenemos foro, tenemos el concurso nacional estudiantil de economía. Sí, entonces pues bienvenidos y de verdad muy, muy bien por su participación, los felicitamos. Ahorita apenas acaben de deliberar los jurados, vamos a conocer el ganador y vamos a tener unas palabras de nuestro decano, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Entonces, esperemos un par de minutos a que terminen los jurados y ya. María Camila, si quieres, yo doy unas palabras, pues más que cierres de saludo mientras los jurados van deliberando. Adelante, ¿Te parece? Carlos. Gracias. No, yo me uno a las palabras de María Camila de felicitación. Para mí es un orgullo ver dos cosas. Uno, los jóvenes pensando en el desarrollo del país, porque ustedes son el futuro. Y dos, trabajar por la equidad. Creo que estas propuestas presentan un esfuerzo muy serio y muy riguroso para pensar los problemas estructurales del país y darle solución. Y es el primer paso para después ustedes ser unos líderes en sus respectivas áreas profesionales. Así que los felicito de antemano, pues habrá un ganador, pero creo que acá se recogen muchas ganancias, aprendizajes, exploración de problemas, construcción de redes entre ustedes. Y a partir de ahí también quiero de corazón felicitar el trabajo del Consejo Estudiantil de Economía del Rosario y particularmente el grupo de estudiantes que lideró esto. No es nada fácil organizar un ejercicio que tenga este alcance, esta convocatoria y lograr un cierre de este nivel. En línea a lo que decía María Camila, también quiero invitarlos a todos, siendo estudiantes del Rosario o no, a ser partícipes en las actividades que hacemos desde la facultad. Por un lado, aquellas lideradas por el Consejo Estudiantil, seguir participando en espacios como el Foro, el Concurso Nacional de Estudiantes de Economía,
y distintos escenarios y concursos que ellos también lideran, pero también invitarlos a ser partícipes activos en distintos eventos y proyectos que hacemos de la Facultad de Economía. Particularmente, como ustedes ven, UR Equidad apoyó la realización del ejercicio de hoy, y es un macroproyecto que explora estos temas desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de docencia, de investigación, de formación. Así que los invito a estar atentos y a explorar nuevas preguntas y a fortalecer aquellas que ustedes están ya realizando y presentaron el día de hoy. Felicitaciones y espero también volverlos a ver en otras iniciativas de este tipo. Mil gracias. Gracias por tus palabras, decano. Vamos a ver si el jurado ya tiene algún ganador. Voy a entrar un rato a la sala. Bueno, ya volvió nuestro panel de jurados, entonces estamos listos para que nos digan quién ganó. Listo, Andrés, te escuchamos. Bueno, muchachos, de antemano, de parte de este comité evaluador, pues agradecer el esfuerzo que ustedes han hecho en el trabajo. Yo creo que ahí fueron muy cuidadosos identificando, digamos, las problemáticas que encierra toda esa heterogeneidad que tiene el territorio, y creo que un ejercicio muy interesante es empezar a conocer todos los matices que hay en las diferentes Colombias, y creo que parte de ese propósito se logró. Ustedes se involucraron y trataron de entender muy bien problemáticas específicas de cada una de las regiones. Creemos que desde el punto de vista del diagnóstico hicieron un trabajo muy interesante de ver todo lo que encierra detrás una problemática, identificar las causas y luego investigar pues cómo solucionamos esto, que es un problema más allá de lo académico, pues un reto como sociedad, lograr encontrar esas posibles soluciones. Entonces, pues, en todo ese contexto, pues felicitarlos por el ejercicio de no solo de investigación académica, sino en tratar de involucrarse en el problema y entenderlo un poco más allá de lo que uno a veces se encuentra en los textos. Teniendo en cuenta la presentación y toda la información pues, que nosotros pudimos recabar y consultar en los documentos que ustedes entregaron, consideramos que el grupo ganador en este caso, cuya propuesta consideramos es muy consistente y compacta, y que realmente en la discusión que tuvimos son detalles lo que diferencia una y otra propuesta, es el grupo de Pacífico 5, Nutriendo Nuestro Futuro. Y pues nada, felicitar a los muchachos por ese trabajo. Muchas gracias al jurado por escoger el ganador. Felicitaciones a Pacífico 5 por su gran trabajo. Las felicitaciones también para los otros grupos no sobran, como nos comentó el jurado, María Camila y el decano. Y bueno, entonces con este evento cerramos la 18ª versión del Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas organizado por la Facultad de Economía. Queremos agradecerle a todos los participantes porque se alcanzaron a
cientos de personas con este evento mediante 5 paneles y 3 retos. Estamos muy felices del resultado que se obtuvo, alcanzando a más de 12 universidades a lo largo del país. Y personalmente también quería agradecer a toda la junta directiva por acompañarme y hacer un gran trabajo que logró que este reto saliera adelante. Y con esto cerramos esta sesión. De nuevo, felicitaciones a todos y a Pacífico 5. Que tengan un feliz día.